A ver, va Coaquelca, Chino Zapana, Choque Quispe, Presente, ingeniero Choque Quispe. Choque Mamani Yavi, Presente, ingeniero. Huito Choque, Presente, ingeniero. Limachi Condori, Presente, ingeniero. Paredes Gutiérrez, Paredes, presente, ingeniero. Buenas noches. Pérez Zapana. Presente, ingeniero. Pérez Zapana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ponce Inchuña, Ponce presente, ingeniero. Quiroz Cayo, Quispe Quispe, Presente, ingeniero. Rosa Cerezo, Sagua Yabar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Guainillo, Presente, ingeniero. Buenas noches. Yunca Juárez, Llanos Chambilla, Presente, ingeniero, buenas noches. Pérez Mamani, Presente, ingeniero Pérez Mamani. Yutari Flores, Chile Jiménez, Presente, ingeniero. Flores Barrientos, Gondo Zárate, Cabana Puma. Cabana, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mendoza Ticona, Condori Quispe, Presente, ingeniero, buenas noches. Mesa Choquehuayta, Presente, ingeniero Mesa. Ori Bazán, Presente, ingeniero Cori Bazán. Camar Ramos, Flores Hualpa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien no ha llamado? Coaquelca, ingeniero, buenas noches. Coaquelca. Ya. ¿Alguien más? Bien, entonces vamos a continuar. A ver, para el día miércoles, no, perdón, jueves de la otra semana, estamos dando examen, ¿ya? El primer examen a estas horas. A las 6:30 inicia. El lunes vamos a tener una clase de mano de obra y con eso, de eso va a venir el tema. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya, se visualiza, me confirman por favor. Ya, gracias. A ver, continuando ya con lo que nos hemos quedado, estamos hablando de los aportes unitarios, ¿no? Y hemos visto otros materiales como el encofrado y los agregados.
Vamos a continuar con unos aportes unitarios también de materiales, que es también muy importante en la construcción y aún todavía para los ingenieros, ¿no? Que debemos de saber cómo se comporta cada uno, fuera de hallar su aporte unitario, ¿no? En costo, tenemos que saber también cómo es que estos trabajan, ¿no? Cuál es su trabajabilidad, por qué por qué algunos elementos estructurales pues varían, ¿no? En su aporte unitario. No todos los, no todos los elementos estructurales cuentan con, con el mismo o la misma combinación o las mismas propiedades. Este va a variar, depende del uso al que se le va a someter, ¿ya? Entonces, en esta ocasión vamos a empezar a hablar con lo que es muros y losas aligeradas. Y de eso vamos a ver su aporte unitario. Pero fuera de su aporte unitario también vamos a hablar, ¿no? Cómo es que es su comportamiento de cada uno de estos dos. Por ejemplo, los muros, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Para qué sirven los muros? ¿O qué haces tú con los muros? ¿Qué es lo que haces? Lo único que vas a pensar es que pues, sirve de división, ¿no? Sirve para que separe un ambiente de otro. Pero no, en realidad de repente no estás o no sabes de lo que están construyendo, ¿no? Generalmente en el expediente técnico, en los planos, no aparece, ¿no? Que es un muro que va a aportar carga o de repente al contrario, ¿no? No va a aportar, sino eh, va a incomodar el correcto trabajo del pórtico, ¿no? Por el hecho que existen ahí algunas ventanas. Entonces, ahí estamos un poco haciendo unos trabajos, pero de repente sin conocerlo en su totalidad, ¿no? ¿Cuándo podemos voltear ese ladrillo, ¿no? Habrán visto hablar de los muros que son de cabeza y son los muros que son de tipo soga. ¿Cuál es su función? ¿Por qué no puedo poner simplemente soga y ya, ¿no? ¿Por qué necesariamente poner el primero y segundo piso de tipo cabeza? ¿No? Entonces, todas esas funciones, toda esa trabajabilidad, tenemos que ver antes de realizar una construcción. Fuera del aporte unitario que vamos a desarrollar, pues este también va a tener su aporte, ¿no? No, y como les digo, no siempre va a ser de la misma manera, va a variar dependiendo al uso que se le va a dar. Entonces, eso es hablando de muros. Ahora, si hablamos de tipos de losa aligerada, ¿no? Losa aligerada también. Si hablamos de losa aligerada, ustedes saben que la losa, su función principal de la losa es transmitir cargas, ¿no? Y este 20 centímetros que se muestra en la imagen es necesariamente 20 o podemos elevarlo. En sí, sí se puede elevar, ¿no? Y necesariamente tenemos que elevarlo. Más o menos es de 17 centímetros el espesor que se va a dar de la losa. Y si hablamos de 20, y si hablamos de 20 centímetros, pues vamos a quitar un poco de, ¿cómo les digo? Vamos a quitar un poco de espacio, ¿no? Al concreto, porque si se dan cuenta aquí, en una losa hay estos tubos, ¿no? Estas tuberías eléctricas que están en la losa, ¿no? Pero si tú, cuando al metrar, tú no consideras esas tuberías, ¿no? No consideras ese espesor. Entonces, lo correcto sería, tomar una losa de 23 a 25 centímetros, ¿no? Para que puedas hacer ese recubrimiento. Pero generalmente lo ponen de 17, porque 15 centímetros es lo que vacían y 2 centímetros es de lo que son las instalaciones. Eso también tienen que un poco fijarse. Ahora, respecto a lo otro,
la losa aligerada siempre va a estar en función a la necesidad que quiere, que requiere la estructura. No siempre vamos a repetir lo mismo para todas las edificaciones. Tenemos que ver cuál es su característica, cuáles son sus propiedades, ¿no? Para saber de qué manera poder elegir también su aporte unitario. Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Quiénes van a interferir en este caso de losa? Ahí está, ¿no? El ladrillo de techo. Ahora que ya no se está empleando mucho el ladrillo, ¿no? Hay otros tipos de métodos, ¿no? De algunos elipses, no me acuerdo ahora su nombre, hay unos tipo bolitas, ¿no? Hay otro que usan los tecnopores, ¿no? El tecnopor. Y, y distintos métodos, distintas metodologías se están utilizando ahora. Y ahí es la pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Aportará algo de resistencia el ladrillo? ¿Por qué simplemente lo cambian, no? ¿Por qué utilizar el ladrillo? Ahí es muchos lo confunden, ¿no? Y la verdad es que no importa, en sí no va a importar si pones el ladrillo o el tecnopor. Al final, lo que la losa representa es realizar o transmitir las cargas hacia los demás elementos estructurales. En todo caso, el ladrillo simplemente está de relleno ahí, ¿no? Solamente está rellenando porque las viguetas son los que van a desarrollar las cargas y mandar hacia las vigas. Entonces, no es necesario y he escuchado, ¿no? Que es mejor ladrillo porque es más fuerte, ¿no? No, en sí no resiste, no aporta resistencia el ladrillo. No va a significar nada si es que tú pones más, ¿no? Y ahí de ahí el nombre de losa aligerada, ¿no? Porque de alguna manera, imagínense si quitamos el ladrillo, va a ser una losa entera, ¿no? Una losa maciza, donde para un techo de una vivienda, digamos, pues va a tener una carga aún mayor, ¿no? Y esas cargas pues van a estar transmitiéndose a las vigas y ciertamente estamos castigando estas vigas. Pero no sería el uso correcto, ¿no? Porque al final la losa solamente sirve para transitar. Entonces ahí estaríamos también cometiendo un error, ¿no? Entonces hay que conocer cada elemento a la cual vamos a ejercer. No vamos a tener que saber antes de cualquier proyecto, porque al final lo que estamos haciendo ahora es parte de un proyecto, ¿no? Y si tú observas en el análisis de costos unitarios, ¿no? Que tu losa está mal diseñada, pues tendrás que consultar, ¿no? Y tratar de que lo corrijan. No simplemente vas a ver y si está mal, pues tú haces lo que te corresponde, ¿no? Tratar de siempre conversar y decir, ¿no? Apoyarle y te has equivocado de esta parte, no es necesario que se haga de esta manera, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de costos y presupuestos, de los aportes unitarios. En este caso estamos en el proceso todavía de una elaboración de un expediente. Entonces todavía se puede modificar, ¿no? A estas alturas. Entonces vamos a empezar con lo que es los muros, ¿no? Y los muros de existen, ¿no? Muros de albañilería, ¿no? Lo que hablamos y lo que vemos comúnmente. La norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, la E070, nos dice bastantes títulos, ¿no? Sobre este material que es la albañilería o mampostería, ¿no? Donde nos dice que es un material estructural compuesto por unidades de albañilería asentadas con mortero. Entonces, ya estamos viendo que no solamente aquí influye lo que es los ladrillos, ¿no? Sino que el mortero también ahí está apareciendo. Entonces ya vemos más o menos cómo es que este se asienta, ¿no? Con qué compuesto más o menos qué estamos utilizando para este muro, ¿no? Ahí está la imagen del muro. Eso ustedes ya lo conocen bien.
es algo muy común que ahora creo que están, lo están desplazando, diríamos, lo están eh, reemplazando con lo que es el drywall, ¿no? El drywall es lo que se está utilizando ahora y están mediante críticas, ¿no? De ventajas y desventajas para usar este material, porque otros dicen que es mejor, otros dicen que no es ni nada recomendable, ¿no? Pero ya depende de cada uno, cómo es que lo va a ver en verdad. Y estamos viendo entonces aquí, ¿no? Hablando de los muros, existen, ¿no? Varios tipos de muros. Ahora en la actualidad, ¿no? Tenemos antiguamente, ¿no? Y aún todavía se sigue utilizando lo que es la albañilería confinada. Cuando tu muro de ladrillo, pues lo vaciabas, ¿no? Junto con tu viga, junto con tu columna, ¿no? Lo encofrabas ahí, dejabas unos dientecitos de tu muro y empezabas a vaciar ahí encima tu columna, ¿no? Para que amarre no solamente la viga, sino que también la columna, ¿no? Entonces de ahí más o menos ya tenías la seguridad de que tu muro pues no iba a caer, ¿no? Se estaba amarrando hacia la viga. Pero en muchos casos también siempre ha habido esas faltas, ¿no? Cuando, bueno, por el desconocimiento también de los trabajadores, eh, se atreven a hacer columnas por separado, ¿no? Y al final están viendo ahí tratan de unirlo al final, ¿no? Y tratan de taparlo con cemento, pero al final siempre se raja, ¿no? Y en las juntas del ladrillo con la columna, siempre va a haber, siempre van a notar las fisuras ahí. A no ser que se haya hecho, ¿no? Como corresponde, ¿no? Habrán visto a los edificios modernos que ya lo construyen primero, puro elementos estructurales, ¿no? Y último, el ladrillo, ¿no? El ladrillo lo ponen al final. Entonces, eso también tiene su método de construcción. No es que lo van a hacer así porque le parece, ¿no? Y últimamente, debido a varios accidentes, ¿no? Debido a varios accidentes, pues al ladrillo ya se le tiene que reforzar. A estos muros, ¿no? Ya se le tiene que reforzar, ya se le tiene que poner un acero para que tenga de alguna manera alguna seguridad, ¿no? Porque el ladrillo con el tiempo se deteriora si es que está expuesta. Y siempre va a ocurrir eso, por más que tengas una calidad increíble, si no lo acabas, si no lo terminas y lo dejas simplemente como está en la imagen y expuesta a la lluvia, al sol, se va a deteriorar y al final con una leve empujada, pues este va a colapsar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hagamos este tipo de estructuras. Entonces tenemos, ¿no? Que es la albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro. Esta es la que les estoy comentando, ¿no? Vaciado posteriormente en la construcción de la albañilería. O puede ser también otro, ¿no? En este caso, esta va a ser muro portante, ¿no? Porque está en contacto directo con la columna. Está en contacto directo con la columna. Entonces, lo que la columna eh, va a sufrir algún tipo de esfuerzo, el muro también lo va a sufrir, ¿no? Proporcionalmente ambos van a sufrir ese esfuerzo y ambos también van a estar castigados. Entonces,
¿Qué indica eso? Que el muro pues va a ser, va a aportar, ¿no? Con la que es la resistencia. Entonces a ese muro se le dice muro portante. Y también a estos muros, así como existe portantes, también hay muros no portantes, ¿no? Y son las que están diseñadas fuera de las columnas y que las que solamente van a servir solamente de separación, no van a cumplir ninguna otra función, solamente van a ser eh, divisores, ¿no? De ambientes. Entonces nos dice que es un muro diseñado y construido en forma tal que solo lleva las cargas provenientes de su peso propio y cargas transversales a su plano. Entonces ahí hay alguna ¿no? Ahí es algún que siempre se han equivocado, ¿no? Digamos, ¿no? Si es que este muro está de esta manera y hay otro muro que está de esta manera, ¿no? Estoy yo viendo de frente y estoy viendo de costado, ¿no? Estoy viendo de costado. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Si tú quieres ver cómo éste se transmite sus cargas, ¿cómo es las cargas en este caso, ¿no? Si es que tu viga está en este sentido, si la viga está en este sentido, ¿no? ¿Cómo va a ir la carga? ¿Es distribuida o puntual, no? Siempre se hace esa pregunta, ¿no? ¿Tu muro de ladrillo es puntual o es distribuida? ¿No? Entonces eso va a depender de la dirección, ¿no? En la que tú estás virando, ¿no? Eso va a variar, depende de la dirección donde tú estás variando, ¿no? Eso también es algo que muchas veces se confunde y es bueno reconocer, ¿no? ¿Cuál es la carga que está llegando hacia tu viga? Porque una cosa es puntual y otra cosa es distribuida, ¿no? Y ambos van a variar. Entonces puedes ahí hacer, si tú consideras que es puntual, pues es que estés sobrecargando la estructura o de repente, no estás sobrecargando, sino estás quitándole carga, ¿no? Son dos opciones que tú tienes que saber ya cómo eh, desarrollar, ¿no? Y también nos dice que este muro, diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir las cargas horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior o a la cimentación. Estos muros componen la estructura de un edificio de albañilería y debe de tener continuidad vertical, ¿no? Eh, en caso de unos muros portantes que aportan, como dice su nombre, aportan rigidez a la estructura, pero no necesariamente, ¿no? Hay veces, hay veces, por el hecho de que existe el muro, los arquitectos lo que ingresan es algunas ventanas, ¿no? De repente, así de repente, ¿no? Y ahí está la columna, digamos. Y ahí está la columna. Entonces, si yo pongo una fuerza aquí a la columna, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener si este muro es portante, como se dice, es portante, va a tener una variación, ¿no? Va a tener una variación porque esta va a ser H y lastimadamente esta de aquí ya va a volverse a H', ¿no? Entonces ya nos da dos alturas en cuanto, si vamos a hablar en un análisis ya de esta estructura de la columna. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a hablar de muro portante o no portante. Si va a ser muro portante, pues hay que tratar de que esto no ocurra, ¿no? De que la ventana no esté pegado a, a la columna, sino que tenga una separación, ¿no? Estaría de este modo, sí habría una sola altura, ya no habría esa diferencia, ¿no? De rigidez. Eso también tienen que tener cuidado y siempre observar
Y los aparejos, ¿no? Hay tipos de colocación, tipos de aparejos, donde le estaba comentando, ¿no? O bien va a ser de cabeza, o bien va a ser de soga, ¿no? Estos dos tipos va a existir cuando se realice un asentado de ladrillo. No tenemos, ambos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Eh, no siempre se va a utilizar de una sola. Técnicamente tú puedes decir, ¿no? Que tú quieres utilizar cabeza, ¿no? Sí o sí, en todo, ¿por qué? Porque tú pensabas, ¿no? Que tu muro pues es portante y como va a estar más reforzado, tú dices, no, mi casa está súper hecha, pero la verdad es que como les estoy diciendo ahora, ¿no? El ladrillo no aporta casi nada, no solamente va a ser divisorio. Este muro que es de cabeza, ¿cuándo se utiliza? Cuando estás, por ejemplo, en el primer piso, ¿no? Y hay vecinos que van a colindar. Ahí puedes utilizar este tipo de cabeza, ¿no? En las partes donde estás colindando con tu vecino, ¿no? De repente tiene de esta manera y estás sufriendo así, ¿no? Y es igual, ¿no? Si viene algún problema, una fuerza sísmica de repente, vas a tener esa misma, lo que les he comentado anteriormente del muro portante con las ventanas, con los edificios de lado, pues va a sufrir la misma consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes ahí hacer? Es recomendable, hay veces, ¿no? Tener ese muro de cabeza cuando están colindando con alguna propiedad. ¿No? Y soga simplemente va a ser interno, ¿no? Para que solamente hagas tus separaciones. Entonces ahí vas a tener bastante, tú vas a tener la potestad de elegir cuál tipo de muro vas a elegir, ¿no? Porque al final no va a variar en nada. De repente este tiene más estabilidad que este, ¿no? Este tiene más estabilidad que este. De repente por ello puedes optar por el muro de cabeza. Pero también es otro problema, ¿no? Porque el muro de cabeza vas a perder, mire cuánta distancia. Este tiene 24 y este solamente tiene 13, ¿no? Entonces casi el doble, ¿no? Casi el doble del espacio que va a ocupar un ladrillo. Entonces, si hablamos en costos unitarios, pues vas a hacer ahí una comparación de costos y ahí vas a ver ¿no? Ahí vas a ver las diferencias que va a existir. Y si haces una tabla, ¿no? De ventajas y desventajas, vas a, pues vas a tener que ver tanto económicamente como también trabajabilidad, ¿no? Porque no solamente va a ser este muro de cabeza, va a ser que cueste más en cuanto a ladrillo, sino también en mano de obra, ¿no? Y mano de obra y que también todos los materiales que van a incluirse ahí, ¿no? Pero la ventaja es que va a ser que va a tener más equilibrio este muro de cabeza, ¿no? Estos muros va a ser difícil de que caigan, ¿no? De que caigan por movimientos o por fuerzas externas. Entonces tienen ventajas y desventajas ambos muros. Y de ahí he visto bastantes tesis, ¿no? Pueden ustedes, si gustan, pueden hacer estos tipos de investigaciones y comparar, ¿no? Tres tipos, ¿no? Tipo soga, tipo cabeza y el muro de drywall, ¿no? Y comparar entre los tres, ¿no? Soga, cabeza y drywall, ¿no? Y ver, ¿no? Cuánto es económicamente, cuánto es en trabajabilidad, cuánto es de repente a temperatura, cuánto es para edificaciones, de repente hospitales, para hoteles, no sé, ¿no? Ustedes ya verán. Pueden hacer esa comparación y, y sería un tema interesante, ¿no? Para que ustedes también vean y recomienden cuál de estos muros pues sería mejor para una pollería, por ejemplo, cuál de estos muros es su división perfecta, ¿no? Para un restaurante, para un hotel, para un hospital, ¿no? Para un colegio. Para un colegio estaría bien, creo que sería, estaría correcto o es correcto el de cabeza, ¿no? Para que los estudiantes no tengan ninguna distracción de un ambiente a otro, ¿no? Para eso sí estaría correcto utilizar este tipo cabeza. Entonces,
Hay bastantes, puedes utilizar cualquiera, no por ello vas a estar en peligro, ¿no? Como se dice, simplemente vas a tener que analizarlo técnicamente, ¿no? Y sobre todo controlar este proceso constructivo. Entonces, a lo que vemos, ¿no? Entonces, a lo que vemos, el, los muros, ¿no? Y para hallar su aporte unitario, lo primero tenemos que saber es ver la cantidad, y siempre pues, lo vamos a hacer por metro cuadrado, ¿no? Porque en la anterior clase les dije, hay que tratar de unificar, ¿no? Cuando vamos a unificar, pues se va a hacer más fácil sacar, ¿no? Porque todo, las unidades van a estar unificadas, todo va a ser por una unidad, ¿no? De medida. Entonces, el ladrillo, de igual manera, se va a sacar unidades de ladrillo por metro cuadrado. Entonces, eso es lo que se utiliza, la cantidad de ladrillos que existe por metro cuadrado, ¿no? Donde vamos a medir el total, ¿no? Vamos a medir la unidad entre esta área, ¿no? Esta pequeña área, digamos que es así, ¿no? Esta pequeña área, ¿no? Pero acá se ve diferente, ¿no? Porque L y más esto de aquí está multiplicando por HJ, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Multiplicar, perdón, dividir una, ¿no? Uno, porque estamos hablando de una unidad entre toda esta área, ¿no? Y en esta área, ¿cuántos ladrillos va a existir, ¿no? Es algo fácil, ¿no? Uno, dos, casi dos, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces ahí vemos, ¿no? El cómo es en realidad. Siempre miran desde el extremo de la junta hasta la punta del ladrillo. De un lado y del otro lado igual, ¿no? De su misma altura donde estás midiendo. Entonces solamente es hacerte esta área o si no, también decir, ¿no? La altura más la junta por esta altura y esta junta, ¿no? Va a ser lo mismo. Así vas a hallar, ahí está. Ahí vas a hallar la cantidad de metros, perdón, la cantidad de unidades o cantidad de ladrillos por metro cuadrado, ¿no? Donde esta va a ser la longitud del ladrillo y el otro va a ser la junta, ¿no? El espesor de la juntita. El espesor de la junta. Y si me preguntan, ¿no? ¿Por qué la junta si estamos sacando el ladrillo, ¿por qué tenemos que poner la junta? Es porque estamos hablando de todo un metro cuadrado de todo un metro cuadrado de muro, ¿no? Y en un metro cuadrado de muro, pues existen las juntas. Por esas razones que ingresa estas juntas a hallarse esto. O sea, acá tenemos un ejemplo. Hay que hallar la cantidad de ladrillos, ¿no? Por metro cuadrado de muro. Entonces nos dice que hay que asentamiento de cabeza de ladrillo corriente, ¿no? Tipo corriente de 24, ya nos está dando unas características, ¿no? Que es 24 por 12 por 6, ¿no? Entonces, este era 24 era la longitud, ¿no? A lo largo. 12 era el espesor.
Y la junta nos dice que tenemos de 1.5, ¿no? De altura tiene 6. Entonces, si lo vemos así, tenemos aquí 24, ¿no? 24 y aquí tenemos 6. Esto sería en tipo soga. Y del otro tipo sería 6, vamos aquí. Acá sería 12, ¿no? Y este sería de cabeza. Y hay que asentar de tipos cabeza, entonces hay que tomar esto, ¿no? Los 12 centímetros, este sería el L. Este L vamos a sumarlo, ¿cuánto? 1.5, ¿no? 1.5, a este 6 vamos a sumarle también, ¿no? 1.5 porque nos dice que la junta vertical y horizontal va a ser igual. Y ahí está, ¿no? Sería simplemente eso, ¿no? ¿Cuántas unidades van a ingresar, ¿no? Y estas va a ser unas preguntas que les voy a dar en el examen. Ahí está el ladrillo y ahí estaría su junta, ¿no? Y ahí está la junta. Y aquí también. Así sería, ¿no? Entonces en un metro de muro de cabeza, tenemos 99, ¿no? 99 unidades. Y cada unidad de ladrillo, ¿cuánto está? Más o menos un sol 50, un sol 20, ¿no? Dependiendo. Digamos que sean 100 por un sol 50, ¿no? Sí se suma, ¿verdad? Hay que tener también eso, ¿no? Esa es la forma de hallar la cantidad de ladrillos en un muro. Simplemente la unidad entre el área, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? La unidad entre área. Y en el área, pues va a ir medido desde la juntita, desde aquí hasta ahí, ¿no? Perdón, hasta aquí. De aquí hasta aquí, ¿no? Esos dos. Y aquí están algunas tablas, ¿no? Donde nos dice que pues que esté normado, pero no necesariamente, ¿no? Las tablas de alguna manera nos ayudan para que hagamos el trabajo más rápido, ¿no? Optimicemos el trabajo, pero también el problema es que ya los ladrillos no están viniendo o ya no están comercializándose de esta manera, ¿no? Los ladrillos ahora ya no se comercializan así, ¿no? Y hay diferentes tipos de ladrillos. Te dan incluso para que escojas, ¿no? ¿Cuál ladrillo quieres? Entonces, pero tenemos alguna referencia, ¿no? Para que de repente un maestro te dice, ¿no? Al ojo cuánto nos toca, entonces tú ya sabes, ¿no? Más o menos cuánto es. Si hablamos del ladrillo King Kong, ¿no? De 18 huecos y 3 huecos, ahí tenemos el espesor con 1.5 y 1, ¿no? Es un espesor pequeño, ¿no? Porque generalmente es 2, ¿no? 2.5, una pulgada. Con estas dimensiones tenemos, cuando es de cabeza vamos a tener 67, ¿no? Cuando es de cabeza 67 y cuando es de soga 40 y de encanto va a ser 27. Ahí está el tipo caravista, tarrajeo simple en en los tres casos, ¿no? Tenemos la cantidad de ladrillos por metro cuadrado de muro. En este caso va a ser de tipo pandereta, ¿no? De rejilla, ícaro, el King Kong, el corriente y el pastelero, ¿no? Lo que se utiliza comúnmente, el King Kong y pastelero, ¿no? Pandereta, bueno, se ha demostrado, ¿no? Que en varias investigaciones que no es recomendable ese tipo de ladrillo, pero sin embargo lo seguimos utilizando, ¿no? Porque es el más comercial.
Y ahí está, ¿no? La cantidad de ladrillos por metro cuadrado de muro. Entonces vemos el volumen de mezcla ahora, ¿no? Y hemos hablado del número de ladrillos, pero en un muro, ¿no? En un metro cuadrado de muro, no solamente está o existe solamente el ladrillo, ¿no? Existe lo que es también el mortero, ¿no? El concreto y o hormigón, ¿no? Como ustedes lo conozcan. Ahí vemos que el volumen de esta mezcla, ¿no? Por metro cúbico por metro cuadrado de muro de ladrillo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de nuevo, ¿no? Estábamos hablando primero de unidades en ladrillo y de esas unidades salía de un área, ¿no? Pero ahora de esa misma área va a tener que salir otra unidad, ¿no? Que es metro cúbico. Entonces, ¿cómo es que esto se halla? De la siguiente manera, ¿no? El volumen de la mezcla vamos a determinar sobre la base de la siguiente expresión, ¿no? El volumen de la mezcla va a ser igual al volumen del muro menos el número de ladrillo, ¿no? Y eso es era algo obvio, ¿no? Simplemente de descontar, ¿no? Si ya tenemos la cantidad de ladrillos, solamente necesitamos el volumen del muro, una simple resta nos va a dar, ¿no? Lo que estamos buscando. Y es así, ¿no? Esta sería la forma correcta para hallar la cantidad de mezcla de mortero que vamos a utilizar, ¿no? Y en mortero también tiene sus dosificaciones, ¿no? También tiene su dosificación para que puedas asentar de una manera correcta, así también como el tarrajeo. Y simplemente era una multiplicación, ¿no? Número de ladrillos por el volumen del ladrillo, ¿no? Entonces el volumen de la mezcla va a ser igual, ¿no? Este es un ejemplo también. El volumen, ¿no? Asentado de cabeza va a ser igual al volumen del muro menos el número de ladrillo por el volumen del ladrillo, ¿no? Entonces tenemos el volumen del muro, tenemos que es 1 por 1 por 0.19. Estamos hablando de cabeza, ¿no? Estamos hablando de un muro Super King Kong, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es el volumen del muro. Volumen del muro. Esta es la cantidad. Y este es el volumen, ¿no? El volumen del ladrillo. Y ese es el volumen de hormigón que que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos el volumen de mezcla en metro cúbico por metro cuadrado de muro de ladrillo, ¿no? Por ejemplo, asentado de soga, ¿no? Ladrillo King Kong de 9 por 13 por 24 por 1.5 de junta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería este volumen de mezcla en metro cúbico? Si tenemos que, teniendo solamente el tipo, teniendo el tipo de asentado, ¿no? De ladrillo y King Kong, con la junta ya podemos hallar prácticamente ¿no? Porque se va a repetir. El 0.13 va a ser el espesor del muro, ¿no? Este es 0.13 y este 0.13 vuelve a repetirse en esta parte, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Hallamos la cantidad para hallar la cantidad de ladrillos, ¿no? Entonces es sencillo, ¿no? Yo solamente les voy a poner el asentado de soga, de ladrillo, ¿no? Y daré sus
sus dimensiones, ¿no? Y de esas dimensiones pues vas a tener que hallar su aporte unitario. Muros y losas aligeradas, ¿no? El volumen de mezcla en metro cúbico por metro cuadrado de muro de ladrillo. Nuevamente, ¿no? Las tablas que nos indican, ¿no? Cuánto más o menos va a ser el metro cúbico de mezcla por metro cuadrado de muro, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, ¿no? Estas tablas pueden variar, pueden ser una referencia, pero no va a ser algo exacto que va a coincidir con nuestro expediente. Y seguimos teniendo la misma tabla, ¿no? Pero en este caso ya es por metro cúbico de mezcla, ¿no? Y ahora, ¿cómo sería en caso de una losa aligerada? Ingeniero, disculpe, ¿no lo podría poner de nuevo en la 13 y en la 14? No lo tomó captura, ingeniero, por favor. Voy a compartirles, ya, les voy a pasar todo. Ahora nos vamos mejor lo voy a pasar, ¿ya? Les voy a compartir, no se preocupen. Sí, ingeniero, por favor, para Sí, estudiar. ingeniero, Sí, les gracias. debo, sí, es que les digo, a ustedes les digo que a su delegado que me exija para que me haga recordar, es que no sé a quién pasar, no tengo en el grupo también, son bastantes. El delegado que me escriba y que me pida las diapositivas y él que les comparta, ¿ya? Al WhatsApp les voy a compartir. Entonces tenemos ahí, ¿no? La cantidad de ladrillos, huecos por metro cuadrado. Ya que hay, y aquí un dato, ¿no? Que les cuento. Esos huecos que ven ahí, estaría correcto. A ver, está bien, no sé si se han preguntado, ¿no? Hay algunos ladrillos que vienen así, ¿no? Para sentar el muro, ¿no? Con los huequitos ahí, para sentar un muro, ¿no? De esta manera. Ya, no sé si han visto estos ladrillos. Estaría bien que estos ladrillos tengan los huequitos hacia arriba. No, ingeniero. Se podría sentar así. ¿Por qué? Entraría más mezcla. Ya, Es más, tendría más carga, ingeniero, ¿no? De acuerdo, al paño y a la carga, ¿no? Que va a soportar, aparte de que se desperdicia material. no. Tendría un Pero, costo ¿cuál sería la por ventaja? exceso, Si lo ingeniero. piensas de otra manera, La ventaja sería que agarra más duro. tendría más rigidez, ¿no? Tendría más rigidez al porque mira, si lo vamos a ver así en un zoom, así va a estar los huecos. Este es un huequito. El mortero a lo mucho va a entrar acá, hasta acá. No va a llenar todo el solo va a llenar así, ¿no? Solo va a llenar ahí, ¿no? No estaría correcto, ¿no? Pero sí hay alguna, siempre han preguntado, hay veces, ¿no? Se pregunta, ¿por qué no podemos echarlo, no? Y es que estos espacios, si se dan cuenta, tienen unas aberturitas, ¿no? Tienen unas juntitas verticales y estas de aquí son las que aportan, ¿no? Una pequeña rigidez al ladrillo. A ver, bien, entonces
Entonces, en cuanto a la losa aligerada, ya cuando hablamos de losa aligerada, les vuelvo a repetir, ¿no? La losa no es, no es algo vital, ya que va a aportar a la resistencia. Su función de la losa es transmitir las cargas, ¿ya? Es transmitir las cargas. No, no es que esta losa va a soportar, ¿no? Y si y eso erróneamente, pues la construcción nos dice, ¿no? La losa va a estar más reforzada, ¿no? Incluso hay veces he visto que le ponen incluso malla, ¿no? Le ponen malla, no, mi losa está demasiado reforzado, nunca se va a romper, eso es lo que hablan, ¿no? Pero, pero es incorrecto, ¿no? Porque les vuelvo a decir, ¿no? La losa, simplemente las cargas que van a llegar aquí, las cargas que llegan, ya sea de los ladrillos, ya sea de tu gimnasio, ya sea de las personas, todas esas cargas se van a distribuir hacia una viga, ¿no? Y la viga se va a encargar de transmitir también hacia una columna y esa columna lo va a transmitir finalmente hacia una zapata, ¿no? Y la zapata va a transmitir esas cargas hacia el piso, ¿no? Entonces, siempre tengan cuidado, ¿no? Si es que ustedes están viendo, están trabajando en un expediente y ven que hay una losa, pues, que está sobredimensionada, tienen que informar, ¿no? Tienen que informar. Y si a pesar de que han informado, siguen así, pues ya no es tu responsabilidad, ¿no? De cierta manera ya te vas a librar de esa, pero ya has aportado con tu observación. Entonces, así como el ladrillo tiene un ancho, un alto, también tiene un espesor. De igual manera, el ladrillo para techo tiene estas características, ¿no? De 30 por 30. Generalmente es de estas medidas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no siempre tiene esta característica, ¿no? A veces tienen 24, 25, algunos tienen 60, generalmente tienen 30, pero hay que tener cuidado en eso, ¿no? Un detalle tan pequeño pues puede variar todo tu presupuesto, ¿no? Y este sería, ¿no? La fórmula, lo vamos a llamar así, donde la cantidad de ladrillos por metro cuadrado va a ser igual a la unidad que estamos buscando, la unidad entre el ancho del ladrillo más el ancho de la vigueta, ¿no? O sea, todo este por el largo, ¿no? Todo el largo. Prácticamente es esto. Ese es el área. El área que estoy sombreando, ese es, ¿no? Esa área es lo que vamos a dividir, ¿no? Y es algo más fácil. En caso de los muros, tenías que sumar lo que es la junta vertical y junta horizontal. En este caso solamente vas a sumar lo que es la vigueta, porque junta no existe, ¿no? En la sentada de muro. La vigueta sí, el ancho de la vigueta. Generalmente, como les digo, siempre va a ser de 10, ¿no? 0.10. Solamente vas a dividir, ¿no? En un metro cuadrado, en un metro cuadrado, ¿cuántas, cuánta área hay, ¿no? ¿Cuánta área hay en este total? Y ahí, como generalmente vienen estas dimensiones, estas de 30 y de 10, ¿no? Siempre es eso, ¿no? Ustedes se habrán cansado de hacer ese predimensionamiento. Ahí está la vigueta, ¿no? Ese es el ladrillo, ¿no? Esto por el fondo, ¿no? Por esto. Entonces siempre va a ser esto, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto es más o menos. Con un ejemplo.
tenemos un ladrillo de 15 por 30 por 30, ¿no? Donde su longitud va a ser 30, ¿no? Y de largo también va a ser 30. El espesor va a variar, eso va a depender, ¿no? Desde 12 hasta 20. Eso es lo que les estaba repitiendo, ¿no? El ladrillo de repente va a ser 15 y tenemos que considerar un pequeño espesor encima, ¿no? Para las instalaciones, ¿no? Y este 15 se vuelve en 17, ¿no? Eso tienen que tener cuidado. Entonces, con esta característica, nosotros sabemos que la vigueta siempre es 0.10, se sumaría, ¿no? 0.30 y este es esto ya está sumado, ¿no? El 0.1 más 0.3, ¿no? Que es de la vigueta y del ladrillo. Por el largo, por esto, va a ser 8.33 unidades por metro cuadrado. Y esto es estándar, ¿no? Siempre tenemos esta cantidad por metro cuadrado en techo. 8 unidades, ¿no? Con el desperdicio un poco más. Y entonces, ¿cuánto vamos a pedir? 9,5, ¿no? 10 ladrillos por metro cuadrado más o menos. Porque en techo entra bastante desperdicio. Y justamente hablando de desperdicio, vamos a, ya después de este, pues vamos a llegar a ese tema. De igual forma, ¿no? Nos da unas tablas para que podamos nosotros saber más o menos cuánto es, ¿no? Y si se dan cuenta siempre es, ¿no? De esta cantidad. Y ahora lo vamos a multiplicar con el desperdicio que les voy a ahora mostrar, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Junta de 1 o 1.5? Yo he visto en juntas, ¿no? He visto en juntas de asentado de ladrillo a 2.5, ¿no? A 2. Y ese 2 con el asentado se vuelve a 1.5, ¿no? Pero hay otros asentados que también se le puede dar menos, ¿no? Entonces, ¿cuál podemos tomar? Y vamos a decir que todo depende, ¿no? De lo que indique las especificaciones del proyecto y del plan, ¿no? En el dibujo también se tiene que especificar cuánto va a ser esta junta. Entonces, en una parte de la E070 nos dice que en la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 y 15, ¿no? Llegando a hacer lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser. O 2 veces la tolerancia, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto más o menos tiene que tener una junta, ¿no? 1.5, casi media pulgada. En conclusión, vamos a decir que el aporte unitario de materiales para muros y losa aligerada depende del tipo del asentado, ¿no? Unidad de albañilería, el bloque y el espesor del mortero. Asimismo, estas tablas nos han mostrado, nos han ayudado, pero no están considerando lo que se llama el desperdicio, ¿no? Entonces vamos a pasar a otro aporte unitario. Ahora vamos a entrar a lo que es los clavos y los alambres, ¿no? Y esto hemos visto ya de manera resumida en lo que es en el encofrado, ¿no? En el encofrado ya han visto cómo sacar ¿no? Cómo hallar la cantidad de unidad de clavo y cuánto de la cantidad también de alambre.
Y es algo también muy necesario, ¿no? Saber el, cómo pedir comercialmente, ¿ya? Porque muchas veces, y ese es los problemas, ¿no? No para el proyectista, sino para el que está ejecutando la obra. Cuando recientemente estás empezando a hacer unas obras, estás ejecutando obras, al pedir estos requerimientos, estos materiales, pues te confunde un poco, ¿no? Porque el maestro, digámoslo así, te pide suficiente, va a ser con 2 kilos, ígetes, ¿no? Pero tú vas a tu expediente y te dice para algo, vas a necesitar algo de 10 kilos. ¿Y dónde está esos 2 kilos que te dice el maestro, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y ahí te pones un poco a dudar, ¿no? Y empiezas a conversar, maestro, seguro. Sí, no te preocupes, ¿no? Y tú le das el 2 kilos y después te sigue pidiendo, ¿no? Dije, se ha faltado clavo, falta. De nuevo, le das otros dos y dije, no ha faltado. Al final va a llegar a tu mismo 10, ¿no? Entonces eso tenemos que... Otro también es que se sobredimensione la cantidad de clavos porque en un expediente siempre hay errores, ¿ya? No todos, un expediente siempre va a tener algún error, no es que va a estar limpio, ¿no? Siempre tiene por más buen proyectista que sea, siempre va a haber algunos errores, siempre va a tener unos errores en donde pues tienen que solucionarse, ¿no? En el campo. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a ver cómo es que este aporte unitario de materiales en caso de clavo y alambre vamos a hallar, ¿no? Entonces el BWG, ¿no? El Birmingham Wire Gauge, ¿no? Es este es el calibre, ¿no? De aceros de Birmingham, ¿no? Por sus siglas en inglés. Esta es una norma que se ha empleado para especificar el diámetro, ¿no? De los alambres, hilos, tiras, tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de aceros, ¿no? Hablando de aceros va a aparecer este, estas siglas, BWG, y habrán visto, ¿no? Esto es lo que generalmente aparece cuando el maestro te dice, no, dije, necesito alambre de 8, ¿no? O alambre de 16. Entonces tú estás viendo el número, ¿no? Pero en sí es estas siglas, ¿no? Es es el BWG. Sus denominaciones son inversamente proporcionales, ¿no? Es decir, que a mayor valor obtiene un número de diámetro, entonces este va a ser menor, ¿no? Entonces, cuando pedimos de 8, alambre 8, vamos a ver el que es mayor al de 16, ¿no? Siempre tiene más peso el de 8 que el de 16, entonces de ahí vemos, ¿no? Que siempre va a ser proporcionales, no, inversamente proporcionales. Sus equivalencias no son lineales, es decir, que 8 perdón, BWG no es el doble de 16 BWG, ¿no? Y ahí nos dice, ¿no? El tipo, la dimensión y la cantidad por kilogramo, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en la anterior clase hemos sacado de un andamio, ¿no? De un andamio, cuántos clavos ingresa ahí, ¿no? Entonces, la cantidad de clavos que van a ingresar aquí, por el número de veces que se va a utilizar, por la cantidad de andamios, pues vamos a buscar aquí, ¿no? Cuántos kilos vamos a utilizar por, eh, por cantidad, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, si estoy hablando de clavo de 8, estoy hablando de 4 pulgadas, ¿no? Más o menos es 10 centímetros, no es grande.
Y si hablo de 16, no existe. En caso de 13, va a ser de 2 pulgadas, ¿no? Y algo más razonable, que va a ser de 13, ¿no? Número 13. Clavo de 11, de 10, siempre se pide, ¿no? Y esto es lo que se confunde. Miren, esto es lo que se deben confundirse bastante. Cuando pido clavo de 4, ¿no? De 4, no necesariamente estoy pidiendo pues, de 4, por ejemplo, si yo pido de 4, digo 10 centímetros, ¿no? Y cuando me ofrecen en la ferretería, me dice que de 4 no tengo, ¿no? Pero sí tengo de 10. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Que son lo mismo, ¿no? Porque 4 pulgadas es igual a 10, ¿no? 10 centímetros más o menos. Entonces ahí hay una confusión también, ¿no? Y ya tienen que reconocer esta parte, ¿no? Y los ferreteros también, ¿no? Entonces siempre es bueno aclarar. Entonces con un ejemplo vemos, ¿no? Un clavo de dimensiones de 3 pulgadas por 10 nos dice que tiene una longitud nominal de 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas son más o menos 76,2 milímetros. Y un diámetro de la espiga de 10, ¿no? Ahí está. Tiene una dimensión de 3 y tiene una espiga de 10, que es de 3,40 milímetros. Es la espiga, me refiero a esto, ¿no? Esta dimensioncita de aquí. Esa dimensión es esto, ¿no? Y más o menos tiene 7 centímetros todo esto, ¿no? 76, 7,6 centímetros. Y 0,3 centímetros, ¿no? El anchito. Entonces, esto también está proporcional, ¿no? Entonces, ya vemos de dónde sale esto, ¿no? Porque estamos hablando de su espiga, ¿no? En caso de los alambres, igual, ¿no? Ahí está el alambre número 8 y el número 16. Y siempre, ¿no? Es más pesado. El alambre número 8, mire cuánto tiene 0,1 kilo por metro lineal, digamos, ¿no? Y el número 16 tiene 0,017. No es el doble, ¿no? En sí, no es el doble, porque el doble sería menos todavía, es más todavía. Entonces no es directo, en cuanto, no tiene una comprensión lineal, ¿no? En cuanto a sus propiedades, pero sí es inversamente proporcional, ¿no? Porque este es a mayor y este es a menor, ¿no? Y ahí también tenemos, ¿no? El BWG. Esto es lo comercial que se tiene en las tiendas, ¿no? De esta manera es lo que se significa. Y por ejemplo, cuando es alambre, cuando decimos en el ámbito de la construcción que se compre alambre número 8, quiere decir que requiere comprar un alambre de 8 BWG, ¿no? BWG, cuyo diámetro es 4,19, ¿no? Ese es el diámetro que necesitamos cuando decimos alambre número 8, ¿no? A esta propiedad se refiere. No es unidades, no es pulgadas, no es cuánto mide, sino esto es lo que nos quiere indicar, ¿no? Y la conclusión va a ser que el aporte unitario de materiales de clavos y alambre va a depender del diámetro del clavo y del número del alambre. Asimismo, las tablas mostradas no consideran también desperdicios. Entonces, miren, si se dan cuenta, tenemos bastantes tablas
tenemos tablas que nos van a ayudar, ¿no? Y esto de aquí que vemos aquí, cantidad por kilo, ¿no? Cantidad, esto es lo que nos ayuda en la construcción, saber cuánto es, pero hay algo claro, no consideran desperdicio, entonces ahí ahora vamos a hablar un porcentaje que existe de desperdicio y se va a multiplicar por ese, y esa va a ser la cantidad que vamos a requerir. Y como la clase pasada hemos conversado, ¿no? El agua, el aporte unitario de agua, eh, es necesario ponerlo en el aporte unitario, y la respuesta era no, ¿no? Porque el agua en sí ya viene por defecto, ya tiene una partida directamente ya puesta en la norma de metrados. Pero como ustedes dicen, ¿no? Para uno que otro, para ustedes sí, ¿no? Sí sería correcto que en los análisis de costos unitarios también ingrese el agua, pero lo que la norma nos dice es que no debería de ir, ¿no? Porque al final estás duplicando, ¿no? Porque hay una partida directamente para este material, pero en los aportes unitarios sigue apareciendo. Entonces, no irá directamente el agua, ¿no? El costo ahí, pero el costo en una partida, por ejemplo, de viga, ahí ya está subiendo el costo, ¿no? El costo está subiendo ahí. Y el agua, y estás duplicando un trabajo. Entonces, en eso se ha quedado, ¿no? Y se ha demostrado también por qué. Y para eso nos ha ayudado la norma, ¿no? La norma nos dice que el agua no se considera en el valor, ¿no? No se debe de considerar. El agua empleada para la obra está regida con la partida OE 1121, ¿no? Agua para la construcción, contenida en la partida OE 112, ¿no? Instalaciones provisionales de la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitación urbana, ¿no? Entonces, esta en la norma que está aprobada con resolución nos dice que existe ya una partida agua para la construcción. Y si vemos aquí, agua para la construcción nos dice que esta partida va a comprender la obtención del servicio, el abastecimiento y distribución del agua necesaria para la construcción de la obra, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que ver, ¿no? El agua necesaria para la construcción de la obra. Entonces, en el análisis de costos unitarios, eh, ya no, claro, podemos sacar el costo ahí y sumarlo y agregarlo a esta partida, que eso sería lo correcto. O también, si es que ustedes ven, ¿no? Poner en el análisis de costo unitario, pero ya no, ya lo bajarían esto, ¿no? Ya lo bajarían el monto a esto, a esta partida. Porque generalmente en el programa, eso es lo que pasa en el programa. Si ven el programa, el agua que están ustedes calculando, automáticamente se va a ir también aquí, ¿no? A esta agua para la construcción. Entonces tú tendrías que simplemente bajarlo manualmente, ¿no? Lo tendrías que bajar y estarías en lo correcto con esa diferencia, ¿no? Si es que no quieres quitarlo de tus análisis de costos. Y el agua, ¿no? Siempre va a entrar, ¿no? En todo lo que es las siempre va a entrar en este tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, digo, en lo que es el concreto, en los morteros, en las pastas, en los curados, humedecimiento de superficies, etcétera, ¿no? Limpieza, eh, mm, por ejemplo, al final, ¿no? Riego, ¿no? Todo lo que se necesita. Por ejemplo, lo último que dice humedecimiento, eh, no se cuenta o no cuenta muchas veces con lo que es ¿no? Esta partida o este trabajo, humedecimiento de superficies, porque curado y hasta pasta y hasta eso ya se sobreentiende,
El humedecimiento de superficies, por ejemplo, en trabajos por ejemplo, en Arequipa, ya, o en la costa, en Moquegua o Tacna, el terreno sabe ser arenoso, ya, el terreno es arenoso. ¿Qué es lo que hacen? Le echan agua a ese terreno. ¿Para qué? Para que se pueda excavar más fácil, ¿no? Para poder hacer el hoyo más fácil. Para eso también sabemos utilizar el agua. Debemos echar el agua y quitarlo cuando esté en una humedad ya más manejable. Porque seco, ya saben, ¿no? Cómo se sufre para poder palear cuando está seco, ¿no? Entonces, cuando está también totalmente mojado, también es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas situaciones va a variar, depende la obra, ¿no? Depende del tipo de obra que tú estás ejecutando. También puede ser cuando el polvo, ¿no? Cuando están excavando, por ejemplo, el polvo es muy molesto para los vecinos, ¿no? Los vecinos empiezan a molestarse de la obra que estás haciendo, estás levantando mucho polvo, entonces lo correcto sería que eches agua, ¿no? Esa área que tú estás construyendo y de esa manera también estás solucionando un problema también, ¿no? Un problema social. Entonces hay que tener en cuenta bastante lo que es el agua para la obra, no solamente en los trabajos, sino en lo que puede pasar, ¿no? Las situaciones que puede ocurrir. Y llegando al último tema, ¿no? Que les estaba comentando, vamos a hablar de los desperdicios, ¿no? Y esto es lo que nos salva, vamos a decirlo así, ya lo que nos salva a los ingenieros, porque gracias a este tema que es desperdicio, pues nos damos un factor de seguridad de que no nos va a faltar, ¿no? No nos va a faltar y con un correcto control, pues efectivamente sí, ¿no? No, no va a hacer falta, pero sí podemos decir que sí o sí va a haber pues este tipo de trabajo llamado desperdicio, ¿no? Donde las excavaciones, ¿no? Una excavación que va a ser tantos metros cúbicos, tienes que multiplicarlo por un factor que es de esponjamiento, ¿verdad? En caso de metrado. Y en caso de construcción de desperdicio, me refiero a de repente las maderas, los ladrillos, ¿no? El cemento, bueno, cada cantidad de material, ¿no? El clavo, no todos los materiales van a tener un factor de desperdicio porque no siempre lo que tú vas a solicitar te va a venir tal como tú estás pidiendo, ¿no? Eso va a haber modificaciones, va a haber accidentes, ¿no? Donde pues siempre algún material va a sufrir, ¿no? Por ejemplo, cuando van a vaciar de repente o van a llenar la bolsa de cemento hacia el trompo, con dificultades, el maestro pues de repente hay una piedra o se resbala y lo hace caer todo el cemento, ¿no? Ese sería un porcentaje ya de desperdicio, ¿no? Y imagínense que la obra dure pues 6 meses, 7, 8 meses, este desperdicio se va a alargar, ¿no? Entonces siempre es bueno tener esto y la norma es consciente de estos accidentes, ¿no? La norma nos ayuda de alguna forma y nos dice, ¿no? Esos accidentes pueden ocurrir, entonces por ello toma este porcentaje de desperdicio. Entonces, bien tú, ¿no? Porque no, como les digo, no siempre es necesario que ocurra estos desperdicios, pero sin embargo, te ayuda un poco, ¿no? Entonces, cuando haces más control, tienes más cuidado, ese porcentaje de servicio ya queda pues, para tu favor, ¿no? Para que no te falte material. Y eso es lo que más buscamos en una obra, ¿no? Que no falte materiales.
Y esto sería prácticamente todo el tema de desperdicios, ¿no? Esta tabla nos muestra los diversos desperdicios para algunos materiales. Por ejemplo, nos dice que para mezcla de concreto, el 5% es que tenemos que aumentar, ¿no? Para esta mezcla de concreto. En caso del mortero, en este caso más bien ya tenemos algo de 10, ¿no? Y tiene sentido, porque el mortero lo utilizamos para acabados, pacentados, y han visto, ¿no? Cuando un albañil está haciendo esos trabajos, cómo está la parte de abajo, ¿no? Está lleno de cemento. Para los muros de ladrillos tenemos 5, para, para el ladrillo de techo también tenemos 5, para las losetas tenemos 5 y para la mayólica tenemos 5. Para los clavos, miren, ya tenemos un poco más, ¿no? Tenemos un 15%. Entonces ahí es lo que les estoy, lo que les estaba, lo que les he dado ejemplo al inicio, cuando tú tienes 10 kilos de repente en el expediente, pero el maestro te dice solamente 2, ¿no? Y no es que tu maestro sea malo, sino que él está siendo próximo, ¿no? Está aproximándose a una realidad más ¿no? De repente solamente él va a gastar 5 y ese 10 que tú tienes, pues ese es el porcentaje de desperdicio que se le ha dado. Entonces no es que tu maestro es que no sabe, ¿no? Sino que él está haciendo algo que él está sacando sin desperdicio, ¿no? La madera igual, ¿no? La madera también es prácticamente, la madera es el principal, el material principal donde se va a echar a perder, ¿no? Porque siempre la madera va a sufrir cambios, de repente por humedad, de repente por fuerza, ¿no? Ustedes saben que el concreto tiene una fuerza mayor, donde el peso pues hace que la madera se deforme. Y cuando una madera se deforma, pues prácticamente ya no sirve, ¿no? Pues eso ya es una pérdida para la obra. Por lo tanto, ese porcentaje de desperdicio también es algo elevado, que es algo de 10. En el acero, igual, ¿no? Si se dan cuenta, de menor a mayor sube, ¿no? ¿Y por qué? Justamente es por eso, porque la manejabilidad va a ser más complicada, ¿no? Cuando es más delgado el acero, es más difícil que tú te equivoques. En cambio, cuando tienes un acero de mayor dimensión, ya solamente para doblar o para cortar ya tienes problemas. Entonces puedes echar a perder que otra varilla. Por ello es que también se le da un porcentaje de desperdicio de esta manera, ¿no? Entonces la norma es consciente de estos accidentes que puede ocurrir en campo y esta tabla prácticamente nos resume todo, ¿no? Todo el porcentaje de desperdicio. Pero vamos a ver también otras más, ¿no? Un caso de concreto premezclado, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la clase pasada, que hay diferencia de calidad entregada y solicitada, ¿no? No siempre te va a llegar, como decimos, ¿no? No siempre te va a llegar el 210 que estás pidiendo. Ellos trabajan de una diferente forma, ¿no? Que la siguiente clase les voy a dar un ejemplo más o menos cómo ellos trabajan. Y son bastantes, ¿no? Son diferencias, ¿no? El equipo puede estar en mal estado, va a haber pedidos excesivos y espesor excesivo de elementos, ¿no? El agregado puede que tenga la piedra más de lo que se ha solicitado. En caso del mortero tenemos la colocación de capas, ¿no? De mayor espesor. Ahí cuando se equivocan, ¿no? Por ejemplo, las columnas, se supone que en campo o en el plano nos dice que la columna debe de ser 20 por 30, digamos, ya una columna pequeña, columneta, 20 por 30. La columna tiene que estar aquí adentro, ¿no? Con su doblez, con sus estribos, todo eso, ¿no? Y en campo, ¿qué es lo que hace? Esta columna no os cumple, ¿no? Se supone que hay que descontar el recubrimiento, que aproximadamente es 4, ¿no? 3.5 a 4, y se descuenta de ambos lados y esa columna tiene que medir esto, ¿no? Y este recubrimiento va a tener una cantidad y sobre todo el tarrajeo, ¿no? Y tiene que llegar a la columna que nos está diciendo el plano. Y cuando el acero no lo arma bien, el encofrado no se arma bien, lo típico es que
traten de igualar con el tarrajeo, ¿no? Y ahí está también otro porcentaje de desperdicio, ¿no? Y también cuando vamos a tratar de reparar estos errores, también vamos a tener ahí desperdicios, porque va a entrar más mortero de lo que se ha calculado, ¿no? Y alguna modificación que exista. En los ladrillos igual, ¿no? De repente un maestro que está apurado, un asentado de ladrillo lo hace pues en un día lo quiere acabar, ¿no? Pero ustedes saben que a lo mucho metro y medio puede, puede asentar, ¿no? Si no, ¿qué pasaba? Perdía estabilidad, ¿no? Y tenía el riesgo de que se caiga. Pero hay maestros que no creen en eso, se mandan de frente con 2 metros y se echa a perder todo eso, ¿no? Y también cuando hablamos de un ladrillo, cuando no va a encajar bien, los maestros están chancando el ladrillo para que lo hagan cuadrar, ¿no? Y después de 10 ladrillos echados a perder, le sale uno, ¿no? Entonces ese desperdicio también es lo que se tiene que contar. Y el desperdicio es considerable, ¿no? Porque hablamos de ladrillos, si hablamos de unidades de ladrillo, estamos hablando de millares, ¿no? De miles. Y si hablamos de miles, el desperdicio, un 5% también va a ser algo de 500 también, ¿no? Si hablamos de 100 el 5% va a ser pues 50 unidades más o menos, ¿no? Entonces está compensando lo que estábamos trabajando. En caso del cemento igual, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando se guarda, se echa a perder, las condiciones de almacenamiento, algunas veces se moja, todo ello. Y el acero, ¿no? Como le estaba diciendo, cuando empezamos a doblar el acero, pues ya ahí empieza a dificultarse mientras más dimensión este tiene. Bien, entonces eso sería, cuando estamos culminando el aporte unitario de los materiales, creo que ya los más esenciales. El día lunes estamos teniendo la clase de mano de obra y con eso estamos cerrando la primera unidad y el jueves de la próxima semana estamos dando nuestro primer examen parcial. Bien, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego. Ingeniero. Ingeniero.